Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a una entrega más de La Hoja Suelta, un podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saluda sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, arqueólogos en Resistencia de las Redes. Y el día de hoy vamos a platicar de algo muy especial, que es un tema a futuro. ¿Cómo se conservan las cosas y quién se encarga de conservarlas? Y para esta ocasión invitamos a dos muy especiales y queridas amigas de este podcast, que además tienen su propio podcast. Y bueno, son Natalie de la Torre y Mitzi Quinto Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, mucho gusto nuevamente y gracias por tenernos de invitadas en este queridísimo podcast también para nosotras, que es Libreta Negra. Hola chicos y chicas, qué gusto vernos, porque habíamos estado pensando en hacer esta colaboración, pero entre vida pandémica y sobrevivencia pandémica no había dado tiempo, pero es un gusto por fin estar aquí en este mismo espacio virtual. Entonces, pues nosotras encantadas de estar con ustedes hoy. Definitivamente. Pues el gusto, por supuesto, es mutuo y desde este lado, pues les agradecemos también que hayan aceptado hacer esta participación, porque definitivamente es un tema al que quisimos pues entrarle con ustedes, porque pues también conocemos el proyecto que tienen y que más adelante podemos hablar un poco más de él, pero también para abordar este tema que a veces son estas ideas sobre el patrimonio, que es esa palabra que está mucho en nuestro lenguaje, sobre todo para los que trabajamos en cultura. Y pues le ponemos este adjetivo de patrimonio cultural, pero luego también existe el natural, en fin, ¿no? Yo creo que ha ido evolucionando la forma en que lo pensamos, en que lo vivimos, pero pues yo creo que también es válido aterrizar precisamente en cómo lo estamos pensando, cómo es en esa realidad, en las diferentes sociedades. Y también Omar decía en un principio, ¿no? Es que nos puede proyectar hacia el futuro, pero también puede representar un vínculo, ¿no? Con el pasado y pues desde el presente. Pero pues para no extenderme y dejarle el espacio a ustedes, que son las expertas, pues vamos a empezar hablando de esto, ¿no? ¿Qué es el patrimonio? Ay, adelante, ¿quién? Las dos así de Fue como que, qué pregunta. ¿Quién tenga el valor? Uy, pues no sé si Pues el mira, valor, pero ya estamos aquí, entonces pues hay que darle. ¿Quieres empezar, Nat, o le doy? Pues me encanta que hayas empezado con esa pregunta, especialmente porque nosotras a través del podcast de Ecos Patrimoniales siempre estamos explorando qué son patrimonios. Y sí, ¿verdad? Con las personas con las que nos comunicamos y queremos, ¿verdad?, entablar nuevos diálogos, se requieren referir a eso como patrimonio, plural, singular. Y son muchas las contestaciones y las definiciones bien personales que nos han dado muchas personas. Así que, y Mitzi, tú siempre lo dices, patrimonio es un proceso, no es algo fijo, no es algo escrito en piedra. Y si te tengo que contestar la pregunta dándote mi definición personal, para mí patrimonio es algo que heredé, algo que me da mi identidad, algo que me da historia. Puede ser cosa, lugar, música, comida, costumbre y tradiciones que son bien significativas para mi vida. Sí, nos gusta mucho, como bien decía Nat, preguntarle a cada uno de nuestros invitadas, en nuestro podcast, porque, pues bueno, nos podríamos ir a la definición académica, científica fija, si queremos, de la definición de patrimonio, ¿no? Si bien es cierto que ahora también se refiere al patrimonio como herencias culturales más que patrimonios culturales, yo también me preguntaría si solo son herencias, porque la herencia efectivamente es algo que viene del pasado hasta nuestros días, pero a mí me gusta pensar también que el patrimonio
y yo sí le voy a llamar ahorita patrimonio, independientemente de si estoy de acuerdo o no con la palabra, es algo que nosotros también construimos hoy. O sea, no es solamente lo que me heredaron, no es solamente lo que viene de atrás, sino también es lo que yo hoy estoy decidiendo conservar, lo que yo hoy estoy decidiendo construir. Es lo que hace que yo sea Mitzi y que Natalie sea Natalie, y así cada persona tiene su propia historia que no se construyó solamente en el pasado, sino que se construye en el futuro. Y que como bien dice Nat, o sea, es este proceso que a nosotros nos gusta mucho profundizar como si fuera una línea del tiempo. De la misma manera en la que construimos una biografía de un objeto, de un lugar, de significación cultural, como nosotros llamamos, pues es lo mismo con nosotros. O sea, finalmente es una línea de vida de diferentes sucesos, diferentes hechos que fueron marcando y sumándole a la identidad de un espacio, de una persona, de un lugar, en fin. Entonces, sí, yo creo que tendríamos que empezar por ahí, por decir que es cualquier cosa, o sea, no le voy a llamar ahorita herencia ni patrimonio, pero es cualquier cosa tangible o intangible, o con ambas dimensiones, materiales o no materiales, que forman parte de mi colectivo y de mi identidad. Ahí me gustaría dejarlo como reflexión. Pues justo como ustedes en Ecos Patrimoniales, su podcast, siempre le preguntan a quien reciben para platicar, pues ahora les toca a ustedes responder la pregunta. Y es un tema, como bien dicen, complejo, es un tema bastante amplio y pues actualmente nosotros definimos, y quien trabaja al menos en esta percepción, pues de que está evolucionando el concepto, y además no es uno solo, sino hay diferentes conceptos o diferentes herencias, ¿no? Y tiene diferentes categorías y bueno, es muy particular, y sabemos, porque es como lo que más se comenta, esta parte del patrimonio material y el inmaterial, ¿no? O intangible, como le dicen también. Pero en realidad, bueno, y ese también es un personal punto de vista, lo veo más como estas interacciones sociales, como todas las conductas y comportamientos que surgen de la sociedad. Entonces es un sistema muy amplio que justamente nos dan identidad, nos dan una historia común y nos dan, bueno, un montón de cosas más que finalmente es lo que nos hace ser como somos. Y eso parece muy abstracto, pero lo practicamos todos los días y pues por ahí vamos, ¿no? Entonces la situación aquí es que nosotros, porque ustedes son restauradoras, nosotros de este lado representamos un poco la parte arqueológica y lo vemos como, o sea, vemos el mismo objeto, pero como de diferente manera, ¿no? Pues cómo lo ven un poco desde su perspectiva, o sea, el patrimonio o herencia, pero ahora con este sentido de conservación. Bueno, yo, para empezar, yo no soy restauradora. Pues ahí no se preocupen. Lo poquito que sé es pues que Mitzi ha sido bien bella y me lo ha enseñado. Así que, Mitzi, yo creo que esa pregunta, desde la perspectiva de la conservación y la restauración, como que va más dirigida a ti. Sigue zumba. Gracias, amore. Pues miren, yo aquí les diría que, o sea, si nos vamos al acto mismo de conservar, pues realmente es un acto humano. O sea, todos los seres humanos hemos conservado desde que somos humanos, porque simplemente el hecho de mantener algo, o sea, desde procurar tener nuestra ropa, nuestro alimento, nuestro sustento, el espacio en el que vivimos, por ejemplo, que se haya roto una taza y que intentemos pegarla, todo eso son actos de conservación. O sea, no tiene que ser el acto profesional, académico, científico para que sea el acto de conservar. Ojo, sí hay una diferencia entre el acto de conservar y la conservación como disciplina. Y aquí lo que quiero enfatizar es que, obviamente, para que sea una disciplina tiene que haber una metodología. De la misma manera que diríamos ahora con la arqueología, y eso lo pondría un poco como para cambiarlo de universo, ¿no? O sea, no en una excavación per se solamente podría ser arqueológica si tuviera una metodología, si no, pues simplemente es robo o expolio o destrucción. Pero sabemos perfectamente que una excavación es una destrucción metodológica, organizada, sistematizada. Entonces es lo mismo con la conservación, es un acto de mantener algo que es significativo para nosotros. Yo aquí les diría que lo que me gusta mucho de trabajar con diferentes disciplinas es justamente entender que
yo misma me concibo como una gestora del patrimonio, es decir, alguien que entiende de diferentes, o sea, que intenta hablar con diferentes especialistas. Solamente tengo que hablar el mismo idioma, no tengo que ser un especialista en todo, ni puedo ser todóloga. También creo que esa es otra de las partes importantes. No pretendo convertirme en química, en arquitecta, en arqueóloga, sino simplemente saber lo suficiente para poder comunicarme con el otro y entonces yo ser esa gestora, ¿no? Que tiene toda esa información para poder ver en pro del futuro de ese objeto, que a mí me gusta mucho hacer esta comparación un poco con la medicina, ¿no? Nosotros somos los médicos del patrimonio cultural. Me acuerdo que un profesor decía, bueno, la única diferencia es que a nosotros no se nos muere el paciente, lo cual es muy bueno, pero en realidad sería como un médico, como un internista, ¿saben? Los internistas a eso se dedican, justamente a canalizar al paciente, como bueno, hay que ir al cardiólogo, hay que ir al endocrinólogo, en fin, pero en realidad el internista es el que ve todo, el colectivo. Entonces yo pienso que esa sería la manera en la que yo vivo la conservación y desde la cual yo entiendo el trabajar algo, y por eso voy a decir algo, porque no quiero solamente reducirlo a algo material o inmaterial, como bien decía Omar, sino a esta unidad que para alguien tiene un valor. Porque también aquí a lo mejor mi última reflexión sería decir que no solamente es lo que nos identifica dentro de un grupo social, sino también individual. O sea, los patrimonios se comparten, pero también son privados. Entonces, y no por eso son menos válidos, ¿no? O sea, eso también creo que hace que nosotros seamos conservadores de nuestra propia colección de magnetos de la nevera, por ejemplo, que de hecho Natalie me regaló uno de Puerto Rico y ahí lo tengo y es parte de mi patrimonio. Y a lo mejor eso no le significa nada a nadie, pero para mí es así como el magnet que me trajo Natalie de Puerto Rico y para mí es invaluable y va a estar en mi testamento. Ok, mira, aquí yo sí me acordé mucho, ¿no? Y resalto esto que tú comentas de que necesitamos en el trabajo, digamos, profesional, pues sí mantener esta comunicación entre diferentes especialistas, ¿no? Porque luego sí, bueno, ejemplos sobran, historias también sobran y nos espantan, sobre todo cuando hablamos de la cuestión, de patrimonio cultural, ¿no? Que por ciertas instituciones pues tiene una importancia histórica, científica, etcétera. Pero sí también coincido contigo cuando dices que también a nivel individual tenemos ciertos vínculos con nuestro espacio, ¿no? A través de los objetos, del entorno, del grupo social. Entonces sí, por supuesto que ahí también estamos hablando, ¿no? De esta idea de patrimonio. Pero, por ejemplo, ya estando en esta cuestión de estas manifestaciones en el ámbito cultural, o no también en el ámbito de eso que llamamos natural, pues el manejo de todos estos protocolos de trabajo, ¿no? Para, como tú dices, me gustó cómo te describiste como gestora, ¿no? También en este lado desde tu especialidad, pero también ahí yo quisiera como que nos compartieran sus experiencias sobre cuál debería ser como un proceso de gestión, ¿no? En cuanto a los riesgos y pues también en cuanto a la misma conservación. Adelante, chicas, quien quiera. Pues mira. Pues mira, no sé si yo formularía la pregunta como cuál sería como que esa mejor manera de gestionar y reducir riesgo. ¿Por qué? Porque todo depende del contexto y sé que algo tal vez que cualquier persona te puede decir, no importa la rama de ciencias sociales o ciencia, todo depende del contexto. Pero genuinamente cuando hablamos de los riesgos y los desastres, sí depende. O sea, no va a haber una práctica, un protocolo que sea la receta indicada y perfecta para prevenir cualquier tipo de riesgo, emergencia o desastre. Entonces, cada comunidad tiene su propia personalidad. Así desde lo más, pensando, ¿verdad? Desde la comunidad,
que varía. Puedes tener una comunidad aquí al lado y vas a caminar 1 hora y tienes una comunidad diferente. No van a ser iguales. Por lo tanto, si no son iguales, no puede funcionar de la misma manera. La comunicación va a ser diferente. La manera en que se perciben los riesgos son diferentes también. O sea, tienes que conocer, tienes que involucrarte, tienes que darte a conocer y conocer a ese grupo de gente al cual tú le quieres comunicar y oye, aspectos para su beneficio, para que, oye, o sea, vamos a practicar un simulacro en el caso de que ocurra un sismo. Ok, ¿cómo mejor va a funcionar un simulacro con este grupo de personas? Se los digo de boca en boca, ¿me entiendes? Le envío una carta, le envío un email, utilizo las redes sociales. ¿Cómo hacemos? Es bien distinto, o sea, yo no puedo gestionar, ¿verdad? Y prevenir riesgos de la misma manera que lo hago en Puerto Rico que lo harían en México. Igual, México es grande, grandísimo y variado, tú sabes. Entonces, pues, todo empieza con el diálogo y la comunicación. Y eso es algo que hemos visto claro en esta última temporada de Mujeres en Reducción de Riesgo de Desastre. Hemos tenido invitadas de Chile, Italia, Guatemala, México, Puerto Rico, Colombia. Entonces, cada una te va a decir que Colombia, ¿qué más me falta? Ya dijimos Chile, ¿no? ¿Me falta un país? Ya. Ya dijimos Chile, sí. Bueno, entonces, y te dicen sus experiencias trabajando en reducción de riesgo de desastre. Dios mío, sin la comunicación, qué clave, qué importante. La ayuda humanitaria, la respuesta, la prevención es súper importante también. Entonces, buscar la manera de conocer a tu comunidad, conoce a la gente con la que quieres trabajar, con la que te quieres involucrar y ve paso a paso buscando cuál es la mejor manera para entonces ir paso por paso y tratar de reducir los riesgos. Porque la clave es, ¿verdad?, tener que enfrentarnos con emergencias y no con desastres. Lo que queremos evitar son los desastres, porque, y hago hincapié, como también hicieron todas nuestras invitadas, los desastres no son naturales, son decisiones humanas. O sea, los desastres sí se pueden prevenir, son nuestras decisiones los que ocasionan un desastre, y se vuelve un desastre porque nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad para responder a ese riesgo. Por lo tanto, ¿qué? Se volvió un desastre. Totalmente. Y a mí me gustaría, digo, brava, Nat, pero a mí me gustaría, o sea, juntar esto con la idea de que a lo mejor en un paralelismo a cómo se estudia cada cultura desde estudios de patrimonio, ya sea desde antropología o arqueología, de la misma manera tenemos que entender el fenómeno sistémico del desastre. O sea, en este sentido nos gustaría hacer mucho hincapié en que las respuestas no son únicas, porque las culturas no son únicas. Cada cultura tiene una idiosincrasia. Cada idiosincrasia demarca lo que se construye, o lo que es un riesgo, lo que no lo es. Y por ejemplo, pensemos ahorita en la cosmovisión, ¿no?, mesoamericana. Y me atrevo a hablar de esa porque pues es la más cercana, ¿no? Pero a lo mejor aquí un sismo en la zona de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, se le llama Shu, que todavía está en zapoteco y significa como viento, ¿no? Porque cada vez que están ahí, ¿no? Entonces ese es el Shu. Entonces esa es una referencia que si alguien no estudiara el contexto, o sea, si yo llegara como desastróloga y quisiera comunicarle a la comunidad, oigan, es que el sismo, no sé qué, pues me dirían, ¿el Shu? Y si yo no entiendo qué es el Shu, pues jamás podríamos hablar el mismo idioma. Lo mismo que si yo estuviera tal vez en Chile y me dicen es que la Pachamama está viva y se está moviendo, pero si yo no sé lo que es la Pachamama, tampoco vamos a hablar el mismo idioma. Entonces, yo creo que esto es clave. O sea, de la misma manera en la que tenemos que estudiar cultura por cultura, y como bien dijo Nat, y esto me parece fundamental, todo es contextual. Sabemos perfectamente que lo es en la arqueología, lo es en la cultura, lo es en los desastres. Entonces, creo que una gestión, no te diría a lo mejor, perdón, como la redundancia, pero una gestión adecuada sería aquella que tomara en consideración el contexto en el cual está ocurriendo, ¿no? Exacto. Inclusive las cuestiones sistémicas y sociales también, no podemos dejar de un lado la cuestión del género y la cuestión racial y religiosa. O sea, todo se puede, ¿verdad?, poner como dentro de la categoría de cultural, pero todo va a depender, todo eso influye, mejor dicho, en la respuesta. También hablemos de las instituciones.
también podemos, ¿verdad?, de las prioridades institucionales del gobierno, gubernamentales. De la política. También Claro. la respuesta a los desastres es completamente política, lo queramos aceptar o no. El cuestión del dinero, ¿quién va a dar los fondos para poder ayudar El a hacer chavo. esa ayuda comunitaria? El chavo, exacto. O sea, para prevenir, para cualquier, tú sabes, proyecto, para, tú sabes, uno enfrentarse y ir preparándose. Incluso situaciones coloniales. Desde mi contexto de Puerto Rico, yo te puedo hablar del papel que juega el colonialismo en la cuestión del manejo y reducción del riesgo de desastre. O sea, ahí volvemos a la importancia de ese contexto. Totalmente. ¿Y sabes qué? Ahorita que lo dices, Nat, es lo mismo que pasa con el patrimonio cultural. O sea, quiero hacer este link con lo que nos preguntaste, Wendy, porque finalmente es, o sea, si es una gestión adecuada la reducción de riesgo de desastre, pero también nos preguntaste sobre patrimonio, sobre conservación como disciplina. Entonces es lo mismo, o sea, así como es un mundo que hay que considerar para la gestión de desastres, es un mundo lo que hay que considerar para patrimonio. Entonces pensemos cuando esos dos mundos están juntos conviviendo. O sea, nuestras decisiones van a hacer que o esos mundos estén en contra o se vuelvan aliados. Si nosotros utilizamos, como bien dice Nat, o sea, no solamente el entender el contexto, pero el conocimiento indígena, el conocimiento de las culturas que han enfrentado sismos por miles de años, las culturas que han enfrentado deslaves por miles de años, por Dios, si siguen ahí es porque supieron cómo resolverlo. Entonces, que nosotras o nosotros como especialistas lleguemos hoy en el siglo XXI a decirle a esa persona, no construya su casa así, pues es justo una postura colonialista, y no es porque yo venga a lo mejor de un país anglosajón. La misma postura colonialista puede venir desde un mismo mexicano para otro mexicano, puede venir de un puertorriqueño para un mismo puertorriqueño. O sea, creo que esa es otra cosa que a nosotros nos ha hecho muy sensibles. Hay que considerar, sí, como dijo Natalie, género, edad, preferencia sexual, identidad, también yo diría enfermedades. Claro, no es lo mismo para una persona diabética que tiene que pensar en un momento de emergencia que tiene que llevar la insulina, que para una persona que tiene hipertensión, que para una persona que no tiene ninguno de estos problemas de salud, que ya son problemas que están ahí. O sea, lo que yo quiero decir aquí es que los desastres solo van a exponenciar, como lo podemos vivir ahora con la pandemia, situaciones que ya estaban ahí latentes. Entonces, creo que esta es otra de las cosas que nosotras intentamos dejar muy en claro a lo largo de esta segunda temporada especialmente. Sí, y bueno, y tengo que decir esto, y la realidad, y como, ¿verdad?, nosotras somos personas que continuamos dedicándonos a estudiar la cuestión de desastre, te puedo decir que a la hora de la verdad, y esto es algo que todas nosotras hemos vivido, el patrimonio cultural, así como trágico como suena, siempre va a tener un papel secundario cuando lo comparamos, lo ponemos en una balanza con la vida humana, con las necesidades humanas, con el dolor, tú sabes, con el tratar de sobrevivir y tratar de combatir esas vulnerabilidades y obstáculos. Siempre, y es triste, o sea, el patrimonio, por más que uno quiera, tú sabes, luchar porque el patrimonio hay que protegerlo, especialmente de riesgos, amenazas, desastres, a la hora de la verdad, nuestras familias, nuestra salud, nuestras vidas individuales siempre van a tener un papel protagónico. Y sé que siendo, ¿verdad?, también gestora cultural, suena como que diablo, ya en serio es como que es la verdad. Y si te pones a preguntar y haces trabajo etnográfico, incluso yo, o sea, cuando viví por el huracán María, créeme que lo último que estaba en mi mente era, sin mi museo local, sin el sitio arqueológico de aquí de al lado, estaba bien. Yo estaba, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo vamos a conseguir agua? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es algo que hay que mantener en una perspectiva bien real cuando estamos hablando de los desastres y el patrimonio. Ahora no es que el patrimonio es estático, el patrimonio sufre también, el patrimonio hay que cuidarlo, así como a la casa le ponemos tormentera y nos preparamos, ¿verdad?, para cualquier cosa nos preparamos, hay que preparar el patrimonio, hay que protegerlo porque sufre también. Y así como sufre también se recupera y nos ayuda a nosotras a recuperarnos. Y te puedo decir que el patrimonio cultural natural, como sea que lo quieras categorizar, sí juega un papel sumamente importante a la hora de la recuperación. O sea, el sentido de la normalidad que trae volver a un sitio en el que tú te sientes en paz, en el que es parte de tu patrimonio, porque es parte, ¿verdad?, como decimos, lo sientes tuyo, aunque sea para ti, pero no sea para la vecina, pero a ti te gusta, y estar allí
te ayuda a recuperarte en este momento de angustia. Por eso es que el patrimonio hace mucho por nosotras, de la misma manera que nosotras también estamos todo el tiempo tratando de cuidarla y luchar y abogar por ella. Así que quería también compartir ese otro lado de la historia. Estamos viendo las múltiples caras del patrimonio, así como hay varios, y así como hay diferentes formas de concebirlo, de observarlo, de disfrutarlo, de consumirlo y demás. Pues también hay diferentes formas de conservarlo, trabajarlo y perpetuarlo. Y en este caso, pues también en una situación de crisis, pues hacer la gestión. No sé qué opinan ustedes, pero parecería que la tendencia de las disciplinas que trabajan con patrimonio es un poco más ya de la gestión y no tanto como de esta parte del trabajo tan individual, es decir, arqueología, antropología, restauración por separado, sino todo esto en conjunto, ya sea en equipo o una persona que, pues digamos, está como moviéndose y balanceándose entre diferentes disciplinas. Pero quizá es un poco la idea que podemos dejar, ¿no? Esta gestión de la cultura y la gestión del patrimonio cultural actualmente se tiene que hacer de manera integral, se tiene que hacer tomando en cuenta todos estos factores. Es decir, ya no solamente estamos viendo un objeto, porque eso sigue siendo una idea fija en muchos lados, ¿no? En la sociedad, en los países y demás, de que patrimonio es un objeto. Pensemos una vasija en un museo. Pero el patrimonio tiene muchas cargas simbólicas. Y cada uno le da su carga simbólica. Así como el imán en el refrigerador, yo tengo mis monos atrás. Entonces, la situación es esa, ¿no? O sea, ya no solamente es el objeto, sino lo que significa para la sociedad y cómo lo está utilizando. Y entonces por eso tenemos esta variabilidad tan inmensa de aristas, de factores y de situaciones que tenemos que conocer. Y por supuesto también no tener esta postura de que yo soy el especialista, yo soy el arqueólogo Omar y voy a llegar hacia la comunidad, ¿no? Así. No, joven, es que usted está haciendo eso mal, ¿no? O sea, no sabe cuidar su patrimonio. Pues sí. Probablemente porque lo tenga en otra percepción y porque en los casos como México, el arqueólogo o el arqueólogo Omar en este caso está representando una institución, porque de otra manera no se puede hacer arqueología en México. Muy diferente pues a otras legislaciones en el mundo. Pero ¿cómo ven esta situación un poco de hacia dónde va la gestión o el trabajo, los quehaceres patrimoniales, pues encaminándonos hacia el futuro? Híjole, a mí me gustaría, bueno, me parece también muy nutritiva esta reflexión, Omar, porque lo primero que pensaba es que, por ejemplo, en mi práctica profesional, a ver, yo estudié mi licenciatura en restauración aquí en México, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y siempre tuve esta inquietud como por ejemplo, por el patrimonio subacuático, ¿no? Y yo me acuerdo que pues realmente no era algo que se abarcara en ninguno de los diferentes cursos que yo tomé, o sea, fue algo que tuve que aprender. Sí tuve una mentora a la cual le voy a agradecer siempre que me haya permitido explorar yo el camino de manera individual, pero siempre fue literal como nadar contracorriente, ¿no? Y cuando pude hacer mi maestría en Reino Unido, pues fue como darme cuenta de que, o sea, yo la hice en arqueología y conservación, pero la quise hacer en arqueología porque sentí que estábamos muy claro, o sea, la manera en la que se estaba enseñando la conservación en México era como el microuniverso en vez del macro, ¿sí? Y cuando llegué a Inglaterra dije, es que estoy viendo la importancia del macro, pero yo vengo de una formación además de paternalista, que podríamos meternos en mucha discusión ahí, donde lo que importa es la microescama, y por la microescama yo lo que trato de comunicarles es que en lugar de que veamos como, vamos a regresar al ejemplo que tú mismo mencionaste de la vasija, una vasija que fue creada con materiales que eran de la región o no, y que a lo mejor hubo rutas de comercio que se establecieron, que al mismo tiempo estableció rutas sociales, que al mismo tiempo estableció rutas gastronómicas, porque seguramente la persona que traía ese material se echaba un taco en alguna de las otras comunidades y toda la derrama económica que había. Nada de eso, ¿no? Yo te puedo decir que en mi formación aquí era relevante, era como no, aquí lo que importa es el tiesto
velo al microscopio y hay que resanarlo, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué tal que este pedazo de tiesto con esta carga que estoy viendo en el microscopio tiene un origen calcáreo y esto viene de un contexto de sílice? Algo no está bien, viene de algún otro lado, pero esas preguntas no se podían hacer porque como que simplemente no estaba en el manual, ¿no? Entonces, creo que esta tendencia que tú dices ahora, entender todo como dentro de una gestión integral, es lo mismo que nosotros intentamos hacer con una gestión integral del desastre, una gestión integral del deterioro, porque yo te diría que así es como me veo, o sea, así como les decía, yo soy una gestora del deterioro, o sea, el deterioro es inevitable. ¿Por qué? Porque es el ciclo de la vida, o sea, voy a hacer comercial, pero es the circle of life, ¿no? O sea, todo tiene un proceso, nosotros solo lo ralentizamos, solo lo vamos a ir alentando con nuestras decisiones, lo mismo que con los desastres. Nuestras decisiones y nuestras acciones van a hacer que eso no se convierta en una catástrofe, pero realmente el deterioro va a suceder porque va a suceder. Y a mí me gusta mucho hacer también esta analogía, como les dije, ¿no? Del médico internista, pues también si nuestra práctica no está bien conducida, vamos a ser como un cirujano plástico cuando ves a una persona de 70 años con una nariz que no corresponde con la estética, que no corresponde con la funcionalidad, o sea, así de importante es el trabajo que hacemos nosotros en restauración. Entonces creo que sí, que definitivamente aquí más bien es como volver a lo básico, o sea, siento que ha habido mucho esfuerzo por querer profesionalizarlo tanto y cientificar, no sé, no lo puedo decir, perdón, pero como hacer todo tan científico, que entonces ha sido como, sí, tiene que entrar en esta estructura, ¿no? Y esta estructura es cuadrada, y si no entra está mal. Pero lo que nos deja ver justamente las ciencias sociales y las humanidades y las artes y todo es que no tienen que ser las mismas estructuras. O sea, el pensamiento no tiene que ser cuadrado, puede ser una espiral y eso no está mal. Entonces creo que es lo mismo cuando pensamos en desastres y es lo mismo cuando pensamos en patrimonio. ¿Por qué? Porque finalmente los dos vienen de la misma raíz que es cultural. Y yo ya me debrayé demasiado aquí, entonces ahí lo voy a dejar. Pero Nat, por favor, tú síguele. Mira, a ver, me tiras la batuta así, yo aquí como que, déjame ver cómo la queda eso. Tranquila. No sé, te voy a ser bien honesta, extraño pensar en el futuro, o sea, no sé qué va a pasar mañana, no me atrevo a decirte, pues mira, pienso que la gestión y la conservación del patrimonio va a ser así o asado. Eso sí, pienso que la gestión y la conservación del patrimonio, al igual que la reducción de riesgo de desastre, se nutre mucho y necesita mucho de esa interdisciplinaridad. O sea, tenemos que buscar, como Mitzi dijo, o sea, no podemos dejarlo en un cuadrado, tenemos que salir de la zona de confort. O sea, tenemos mucho que aprender de otras ramas, sea la sociología, sea la ayuda humanitaria, sean de las personas que estudian ciencias políticas, economía, empresas. Hay mucha ventaja en mirar hacia los lados y ver que yo puedo aprender de esta otra persona y de la manera en que lo hace para entonces yo aplicarlo. Y como todos los días las cosas cambian, hoy estamos aquí, mañana no sabemos si nos va a pasar, si se cayó el gobierno, si se cayó la economía, qué va a pasar. Hay que estar listas para ser flexibles, estar siempre con los ojos y los oídos y la mente abierta para aprender. Y, claro, no trabajar sola, no trabajar solo. O sea, trabajar en un buen equipo. O sea, si tú estás interesada en conservar patrimonio, sea desde tu comunidad, desde lo académico, desde lo institucional, lo mejor que puedes hacer es empezar a conocer otra gente, crear lazos, sea institucionales, académicos, como sea, aquí como nosotros estamos haciendo podcast a podcast. O sea, estos tipos de relaciones y de conversaciones importantes que tenemos que hacer, porque mucho podemos aprender de unos del otro, ¿no? Y claro que nos va a nutrir nuestra práctica profesional como personal. Yo no sé mañana, como dirían por ahí. pero Enrique. pero estamos ahora y está muy padre todo esto, Nat. No, o sea, qué bueno que te explayes para eso es este Perdón, espacio. Es que yo me sí, claro. Natalie, pero yo me malviajo.
así. Pero es que por eso viene la ¿no? etiqueta del inicio de que este podcast es de braille. Donde debrayamos un poco, o mucho, pero es necesario. Pero fíjate, yo concuerdo con esto que decías, de que también lo que decía Omar, el objeto, de hecho desde la arqueología, pues realmente no nos habla, ¿no? No aspiramos nada más a registrarlo a partir de sus atributos, sino nosotros pensamos en un contexto donde había objetos y personas interactuando, ¿no? Son parte de un sistema de interacciones. Y pues ahí estamos hablando de algo muy importante también, que es la comunicación. Digo, nosotros ya no tenemos a la gente, pero tenemos a los objetos, pero como decían, no es un objeto nada más válido a través de estas características que pueda tener, ¿no? Y por otro lado, también esto que comentabas, Nat, yo creo que también es muy importante ponerlo sobre la mesa. La comunicación que debemos generar desde nuestro trabajo, pues en este caso tal vez nosotros aquí los que estamos en este podcast hoy, tenemos en común, ¿no? Que hemos trabajado con patrimonio cultural en algún momento, por llamarlo de esa manera, porque hoy me voy a llevar esa reflexión, ¿no? De realmente ese término debe ir más allá. Pero bueno, iba en esta cuestión en el ejercicio de la profesión, ¿cómo han vivido, si han tenido muchas dificultades con esto de entablar la comunicación entre a veces los espacios donde trabajamos, pero también donde están pues otros especialistas, ¿no? Que luego no siempre puede ser fácil. Ok. Bueno, antes de contestar la pregunta, quería volver atrás un poquito a lo que mencionaste de que nosotros los arqueólogos no tenemos a la gente y que tampoco el objeto nos habla. Bueno, yo lo único que voy a decir de eso es que sí tenemos a la gente y que en el sentido de que qué importante es para nosotras las arqueólogas buscar qué la gente valora. Y lo digo desde mi perspectiva como arqueóloga pública, que eso es lo que me gusta saber, qué es lo que la gente le da valor y qué es lo que le gusta o no, y qué mucho conocimiento tradicional todavía guarda la gente. Pero nada, eso era lo que quería comentar. Ahora, la cuestión institucional, pues mira, para serte bien honesta, no es que he tenido una vasta experiencia trabajando como que en una institución por largos periodos de tiempo, no como tú, Wendy y Omar, que asumo que llevan mucho tiempo, mucha experiencia, tienen mucha más experiencia en arqueología de campo que yo, definitivamente. Sí, te puedo decir de las experiencias que tengo, sea trabajando poco tiempo, sea en museo, haciendo arqueología de campo o estudiando, o incluso aquí con el podcast, es que sí, va a haber mucha gente que tiene muchas perspectivas distintas, no sé allá cómo es, pero a veces en la arqueología, si uno se tira más como que, yo practico más esta teoría, no, yo soy más de esta otra teoría, por lo tanto, no sé. Hay mucho drama, ¿oíste? Hay mucho drama en la arqueología, definitivamente. Yo no sé cómo no nos hacen una telenovela todavía. ¿Verdad que sí, mano? O sea, esto es, te puedo decir, bueno, yo espero que, desde la arqueología del Caribe te digo que hay mucho drama también, pero yo sé que en México también, así que no me siento tan mal. Mucho. Hay mucho material, entonces. Sí, yo creo que podemos hacer una novela full. Sería muy taquillero también, ¿no? Porque casi no figuramos en estas producciones dramáticas. No tenemos una telenovela. ¿Y por qué no lo hacemos? Pero sí somos interesantes. Claro. Aquí inserte el comercial Netflix o cualquier productora. Este es un área de oportunidad. Aquí tenemos 12 ideas que desarrollar. Sí, Netflix se sacó una película de arqueología los otros días. Claro, así que nosotros podemos escribir la nuestra por y que supuesto. ellos la saquen. Yo solo les voy a decir, perdón, como nota al pie, que sí hay un libro vaquero sobre restauradores. Solo lo voy a dejar ahí. Espérenlo, vamos a dejar el link en la caja de descripciones, obviamente, a que vayan y lo chequen ahora mismo. Pero Omar, necesito que le expliques a Natalie, porque acuérdate que el libro vaquero es terminología mexicana, por favor explícale qué es libro vaquero. ¿Qué está pasando? Pues mira, es una serie de cómics mexicanos que normalmente son picarescos y
pues de dominio público, digamos. Sí. El relativo sería el pulp comic o las revistas pulp estadounidenses, ¿no? Tampoco. Perdón por ponerte en este apuro, Omar, lo siento. Yo me arreglo con Natalie después, mira, no te apures. Mira, me envían copias en confianza por WhatsApp, Natalie, mira, lee de los cómics, por favor. Y yo, ok, súper chévere, súper cool. Pero qué cool que hay de conservación, Mitzi. ¿Qué dijiste? Bueno, ya. No, restauradora. Me perdí. Ya, no te preocupes, yo te explico después. Mira, ya que estamos. Ya que estamos en esta parte de la viñeta, ¿no? Sí hay una telenovela de un arqueólogo. Producción mexicana. Producción mexicana, Televisa sacó una telenovela. ¿Cuándo? Televisa presenta. Exactamente. Wow. Yo sé eso. Sí, en los años 80 sacó una telenovela. Wow. Donde el protagonista era arqueólogo y se iba así a la selva a trabajar y bueno, obviamente como protagonista pues era el guapetón. Obviamente, porque todos los arqueólogos son guapos, obviamente. Claro. Hombre, además hombre. Por supuesto, porque todos los arqueólogos son hombres. ¿No? También esperen el link. También Esperen el link aquí en la caja de descripción. Porque sí la puedes encontrar todavía en YouTube, por cierto. Wow, qué fuerte. ¿Y no era un saqueador? Sí hacía las cosas metodológicamente. Pues mira, yo trabajaba para el INA. Trabajaba para el INA. Lo cual dejémoslo ahí. No sé si es bueno o es malo. Para que no nos censuren, dejémoslo así. Sí, exacto. Interesante. Pues mira, yo no sé, pero aquí yo veo una ventana de oportunidad de un capítulo próximo de un podcast donde hablemos del libro vaquero, de la telenovela, de la película. Claro. De las representaciones de la arqueología así en las películas y eso, en la internet, etcétera. Sí, claro, porque sí tenemos que hacerlo, porque fíjate, nos guste o no, creo que a muchos no nos gusta. Muchas de estas producciones son las que sí le llegan a la gente. Uh-huh. O sea, es triste y es una versión torcida de sí, muy distorsionada. En este caso, sí. Entonces claro. La más clásica Indiana Jones, o sea, mira, yo en mi trabajo tengo que darle entrenamiento a todo el mundo antes de que vayan al sitio de construcción, como que, bueno, hola, soy fulanita, te voy a dar el training de que arqueología y que debe y no debe hacer si te encuentras con algo, gente. Y la primera es como que, vamos a encontrar al dinosaurio. Y esa me encanta, esa me encanta. Yo aquí yo por dentro, no le metas a nadie en la cara, relax, paz y amor, zen. Es como que, no, querido amigo, no son dinosaurios, no. Igual oro. Ah, sí, el monito de oro. Como Indiana Jones. La olla, aquí es la olla. A mí me han preguntado el monito de oro, ¿no? ¿Cuándo va a sacar el monito de oro? La olla con monedas de oro. ¿Sí? Ya. No, a mí en arqueología subacuática sí era como, ¿y si encuentran el cofre del oro, verdad? Tesoro. Y yo como Atlantis. Sí, no, el único tesoro que encuentro es la información y ya perdían el interés y se iban. Ya sé. Muy literal, bye. A ver, pero esto es muy interesante y es pertinente como también este tema al que le estamos entrando, que es cómo estamos comunicando toda este trabajo, toda esta gestión, ¿no? Que sí se desarrolla, se diseña desde un círculo de especialistas, pero pues involucra gente, ¿no? Finalmente. Entonces, pues aquí me gustaría que ustedes nos compartieran ahí desde su experiencia, ¿en qué momento o dónde queda la comunicación social? O sea, pensándola desde nuestro círculo de especialistas hacia los diferentes públicos. A ver, ahí ya que estábamos en... en el tema, sí, te entiendo. Pues mira, eso empieza desde el principio, o sea, una vez tú arrancas, no puedes parar. No, la comunicación no es algo que tú decides hacerlo a mitad o al final. O sea, debe ser desde ahí, desde que empezaste a hacer lo que sea que estás haciendo. O sea, trabajando en campo, haciendo un trabajo de investigación, etnografía, whatever. Y
¿Te acuerdas cuando anteriormente te dije que cada comunidad tiene una personalidad? Créeme, es cierto, porque yo no puedo... Yo estuve trabajando en algún momento en Bélgica, en una feria de historia, y era como que para una... ¿Cómo se dice charity? Como caridad, como una organización sin fines de lucro. Ándale, como de beneficencia. Uh-huh. Ajá, beneficencia, ajá. Que, bueno, utiliza arqueología para ayudar a todas estas personas exmilitares que padecen de estrés postraumático y todas estas cosas. Y cualquier persona iba a donde tú tenías los posters y la información y decía, bueno, ¿qué es eso? Pero ¿qué es arqueología? ¿Y por qué la arqueología de ese sitio? ¿Y cómo ayuda a la gente? Y obviamente yo no le puedo explicar a un niño de 7 años que me vino a hacer la pregunta de, uy, ¿qué es eso tan chévere que tú tienes ahí? ¿Qué es ese artefacto? ¿O qué es esto? A una persona de 65 años que viene y dice, ay, pues yo en algún momento me encontré algo hace tiempo y como que me lo llevé a la casa. Eso es lo que tú haces. Y tú, vamos a ver cómo tiramos. ¿Cómo empezamos? Y más si estamos hablando en español, incluso es difícil. Porque mi español, no estuvimos español. Aquí ahora mismo y tuvimos, o sea, Mitzi y yo tenemos momentos en los que yo me quedo, Mitzi, que te acabas de decir, y Mitzi me dice a mí, Natalie, ¿de qué tú hablas? Así que el lenguaje es clave en la comunicación, para empezar. Sumamente importante. Qué lenguaje, qué palabra y cómo te expresas. Porque qué aburrido es que yo le estuviera hablando al niño de 7 años como que, bueno, pues fíjate que la arqueología es el estudio de todas las sociedades pasadas a través de todo el resto de materiales que dejamos en algo que se conoce como un sitio arqueológico. Ya lo perdí a la pobre criatura, ya no va a querer saber qué caramba yo saqué de ahí de la tierra y qué estoy haciendo ahí, ¿me entiendes? Me dice, bye, me voy a jugar allá. O sea, hay maneras y hay maneras. Y yo siento que nosotras las arqueólogas tenemos que aprender a ser buenas contadoras de cuentos, good storytellers. O sea, tenemos que usar nuestra imaginación, tenemos que ser súper creativas, tenemos que hacerlo de una manera divertida, jocosa. Aprovechar que ahora que tenemos la tecnología, bueno, nosotros utilizamos el podcast para poder hablar de estos temas de una manera no académica y coloquial. Por eso mismo. Porque ¿sabes cuánta gente a mí me ha dicho? Ay, yo siempre quise estudiar eso, pero como que no me atreví, o como que no me, o sea, como que no sé. O como que intimidaba, o como que se veía algo como que muy imaginario. Pero cuando ven que es algo tangible, que es algo que puedes hacer y que no lo tienes que hacer desde algo académico, y algo que tú le das valor, es como que, oh, chévere. Así que por eso es que también, y por eso me hubiese encantado que Gaby estuviera aquí, como a través del arte, tú puedes como que, ¿sabes? Como que atrapar esa audiencia, comunicar mejor. Estábamos hablando de cómo en Japón hicieron un manga, que es un cómic japonés, para enseñarle a todos los niños de la escuela a cómo qué hacer cuando ocurre un terremoto o un sismo. Hay maneras y hay maneras. Y hay que utilizar la creatividad, hay que salir de la zona de confort, hay que ensuciarse las manos, salir y buscar maneras alternativas para tú expresar y comunicar. Entonces, Mitzi, ¿cómo a través del libro Braquero puedes comunicar hacia afuera esta disciplina? Te concedo la broma porque yo te la solté, discúlpame. Pero fíjense, esto es un ejemplo de nuestro patrimonio cultural, porque... Claro. Sí, o sea, creo que muchas gracias por sacar otra vez el tema. No es sarcasmo, es en serio. Porque mira, o sea, finalmente si no, o sea, lo vimos ahorita con Natalie, si no compartes el lenguaje, si no compartes el código, perdón, el mensaje se pierde. Entonces es lo mismo que pasa, por ejemplo, no sé, estaba pensando cuando la primera vez, por ejemplo, que yo me enfrenté a trabajar en una zona arqueológica, o la primera vez que me enfrenté a trabajar en una comunidad, ¿no? Y que además siempre en nuestro imaginario como el colectivo esta comunidad es un pueblito a la mitad de la sierra donde nadie habla castellano o español o lo que sea, ¿no? No, yo soy parte de una comunidad, ustedes son parte de una comunidad. O sea, si yo voy a la Merced, esa es una comunidad muy distinta si voy a la Pensil, muy distinta si voy a la Condesa, muy distinta si voy a Coyoacán. O sea, todos somos comunidades, y cuando uno empieza a entender esto, entonces sí le cambia el chip.
Y entonces es cuando te das cuenta que sí puedes comunicarte o no puedes comunicarte, pero aceptar esas diferencias y aceptar esas limitaciones son parte del proceso. O sea, yo te diría que en mi entender de mi profesión, así como gestora, claro, también soy comunicóloga, también soy desastróloga, o sea, también soy defensora del patrimonio cultural y del patrimonio natural. O sea, finalmente es como un diferente hat, ¿no? Un diferente sombrero que te vas poniendo dependiendo de lo que estés, con quién estés trabajando y lo que estés haciendo. Natalie y yo siempre hacemos como este ejercicio de que cuando estamos en el podcast nos despojamos de todas estas como cargas académicas y todas estas cargas profesionales. O sea, intentamos que todo el conocimiento que tenemos de nuestra experiencia podamos vaciarlo y compartirlo de la manera más honesta y más humana posible, ¿no? Pero a lo mejor cuando... Exactamente, sí, eso me encanta. O sea, Natalie siempre les dice a nuestros invitados como... imagínate que le estás explicando esto a tu abuelita, o sea, ¿cómo se lo explicarías? ¿Se lo explicarías con palitos y bolitas? ¿Se lo explicarías con términos súper rebuscados y que además como que tienden a irse siempre a esta parte como además, pues yo diría muy jerárquica, ¿no? También de un sistema en el cual es como de arriba para abajo, donde yo sí sé, tú no sabes, tú no tienes opinión, yo sí vengo a decirte cómo hacer las cosas. Entonces, nosotros intentamos que el diálogo sea justo eso y que sea horizontal. ¿Por qué en la conservación y en la arqueología y en general en las herencias o patrimonios culturales y naturales es tan importante la comunicación? Porque simplemente, o sea, no puedes proteger lo que no conoces y lo que no conoces no lo puedes querer. Y lo que, o sea, y entonces a lo mejor voy a sonar muy filosófica con esto, pero es como hasta nuestras relaciones sociales y humanas. O sea, si no hay comunicación, no hay vínculos. Si no hay vínculo, no te importa. Si no te importa, ¿para qué lo tienes? Y por eso hoy estamos en el siglo XXI estableciendo estas irrelaciones donde lo mismo es las personas somos desechables y un día estás con una persona y al otro día con otra y no importa porque finalmente nunca formaste vínculos. Entonces yo creo que esa es parte de lo que estamos enfrentando hoy en nuestra inmediatez de este siglo, donde no importa que se dañó tu celular, no lo reparas, cómprate otro, es más barato comprar otro que reparar el que tienes. En eso se han convertido las relaciones sociales. No funciona esta relación, no le echas ganas, te vas a la que sigue porque siempre va a haber otro, porque next. Entonces yo creo que es hora de replantearnos si eso solamente se circunscribe sí al patrimonio cultural o natural, si solo se circunscribe a la gestión. No, yo creo que en realidad es una forma, o sea, es algo que nos está pasando como sociedades, o sea, es algo que nos está pasando en nuestro devenir humano y creo que es un momento para que atendamos y para que hagamos un cambio, ¿no? Es como esto que hemos hablado también mucho en el podcast, Nat, del cambio climático, ¿no? O sea, cómo hay gobiernos, hay idiosincrasias que todavía lo niegan o que es como, eso no está pasando y es como, tampoco el cambio climático es de ayer, no es de antier, no es de hace 100 años, no es de hace 1000. Pero mientras sigamos con nuestras visiones antropocéntricas, donde el humano es dueño de la naturaleza y el humano no forma parte de un sistema y de un mundo, pues vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, todo esto es para contestar que hacia allá vamos con el futuro. O sea, nos toca hacer cambios hoy para que el futuro sea distinto, porque si no, mismos actos, mismos resultados. O sea, no tendríamos por qué tener diferentes situaciones a las de hoy, ¿no? Ya me debrayé otra vez, sorry. No, súper brava también, bravísima. Sí, súper importante, porque finalmente nosotros no debemos también desde nuestra propia profesión pues, ser congruentes. O sea, estudiamos ciencias sociales, humanidades. Entonces, claro que nos enfocamos en diferentes contextos, en diferentes comunidades, pero finalmente es muy curioso. Yo a veces le decía a Omar, o sea, la arqueología, bueno, y las ciencias sociales y las humanidades, o sea, el hombre se estudia a sí mismo, ¿no? Finalmente para conocernos y precisamente para, pues no podemos saber qué va a pasar mañana, como dijeron hace rato, pero yo creo que nos ayuda a ser conscientes, ¿no? También de cómo es la realidad y a veces pues, no nos va a gustar. Y perdón que te interrumpa, pero siento que a veces también se convierte
o sea, es como las humanidades es el estudio del hombre, ¿no? Bueno, aquí lo voy a poner como el hombre, pero quisiera, sí, ya sé, ya me echaron los ojos de, no, bueno, lo voy a poner como era la visión. Sí, claro, la visión era como, es el estudio del hombre. Hoy, ¿cómo nos referimos a eso? Justo a eso quería llegar. Pues es el ser humano, la humanidad. Pero siento que luego en todas estas disciplinas, entre menos contacto tengas con los humanos, mejor. Entonces, ¿cómo puedes querer entender a tu objeto de estudio cuando ni siquiera quieres tener contacto con otro ser humano? O sea, ¿cómo? Perdón, Wendy, es que esto es algo que a mí siempre, o sea, yo lo veo como restauradora, como que siempre esta visión de tomando tu café mientras escuchas Mozart. A ver, Mozart lo amo y lo adoro, no, ese no es el problema, pero es como esta visión idealizada de estar pintando completamente aislado, o sea, completamente en una burbuja, como mucho tiempo lo fue un museo, o sea, un entorno fake, ¿no? Fingido. Digo, ahora la museología y la museografía han avanzado mucho en estas técnicas para poder que sea realmente envolvente y que uno realmente pueda entrar en ese contexto, pero muchas veces era como, esto es completamente aislado, o sea, entre menos contacto tengas, como bien dijo Natalie, o sea, es que no son las voces del pasado. A ver, ¿por qué sí protejamos a los mayas del clásico, pero no protegemos a los mayas de hoy? Y a eso sí les vamos a destruir sus zonas, ¿no? Y a eso sí les vamos a construir un gran complejo hotelero para que vengan los gringos y no, a ver, perdón, ¿qué diferencia hay entre ese maya de hoy y el maya de hace cuántos años? Porque ese sí es digno de exposiciones en París y en el Louvre y en donde sea, pero no, esta persona de hoy no puede tener acceso a tierra y a salud y a prestaciones de ley. O sea, son esas cosas. Acuérdate, la arqueología es política, el pasado es político. Sí, exactamente. Entonces creo que ese es un muy buen punto, ¿no? Que deberíamos de tratar más en estos espacios también. Sí, y además es sumamente necesario que nosotros como gremio también tomemos conciencia de que necesitamos autoanalizarnos, porque por ahí hay muchos monstruos, por ahí hay muchos complejos y conductas tóxicas que no solemos identificar, o al menos no de primera vista. Y entonces, pues, no podemos ni siquiera generar una comunidad, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo en este crossover podcastero, pues, es complicado en la vida académica. De repente nos estamos sacando los ojos. Y por favor, o sea, ya en serio, no se estén sacando los ojos y nos escuchen. Y sean, estén en la arqueología, en la restauración o donde quieran que estén, pero ya no se saquen los ojos. En fin. El chiste es que justamente este sentido de comunidad es algo que proviene de nuestras herencias, de nuestras identidades, de las conductas y comportamientos que tenemos todos los días, de este complejísimo sistema que llamamos cultura, porque creo que en realidad estamos todos debajo de este gran concepto de cultura que no llegamos ni a rascar un %, pero ha sido muy, muy interesante estar platicando ahorita, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, yo creo que hay que mantenernos pendientes porque esto da como para 3 capítulos más. Nos falta entrar a la imagen pública. La situación de las prácticas institucionales, toda la concepción de los patrimonios actuales, bueno, en fin. Pero platíquenos ya nada más para cerrar pues, su experiencia con el podcast. Vayan y hagan el comercial. Sí, también para poner dentro de este panorama que a veces nos decepciona un poquito, pero esto es algo muy positivo, ¿no? Y entonces pues nos gustaría que nos compartieran toda esta experiencia en el trabajo muy demandante que sabemos, ¿no? Desde Libreta Negra MX, pues que es la divulgación del conocimiento especializado. Entonces, pues ahí también para hacer el comercial, como Omar les dijo. No sé, ¿quién empieza? Nos manifestamos, como dice Natalie. Pues lo primero que yo diría es que, o sea, estoy muy agradecida con este espacio. O sea, esta oportunidad de estar aquí con ustedes, platicando con ustedes, no hubiera pasado si Natalie no se le hubiera ocurrido como vamos a hacer un podcast y no hubiera pensado en mí. Entonces, o sea, yo no me voy a cansar de agradecértelo, Nat.
También creo que esa es otra parte. No me hagas llorar. Oh, linda. No, pero ¿saben qué? O sea, es lo que tú decías, Omar. O sea, si queremos hacer cambios, hay que hacerlos nosotros. O sea, es que si no soy cuándo, si no soy yo, ¿quién? Y siento que, por ejemplo, hay muchas cosas, muchas prácticas que no me gustan en la academia, pero también si no sigo manteniendo un pie ahí, no me puedo infiltrar en el sistema para generar cambios desde mi trinchera, aunque sean chiquititos. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, ahorita que estoy en México, intento siempre como vincularme otra vez con mi gremio para ver qué está pasando y para poder hacer los cambios desde lo que yo he ido aprendiendo, pero también nutrirme de lo que se hace aquí, ¿no? Y cuando me voy a Inglaterra hago lo mismo. Entonces, yo les diría que nuestra experiencia, o al menos voy a centrarla ahorita desde aquí, he aprendido tanto como he dado tanto. Entonces, yo siento que no me voy en deuda ni me he quedado con nada. O sea, realmente siento que ha sido un proceso equitativo de conocimiento, de autodescubrimiento, o sea, simplemente el poder comentar mis ideas en otros espacios. No es que antes no lo hiciera, pero definitivamente antes no llegaban a tantos oídos. Y que resuenen, digo, por eso nos gusta nuestro hashtag de sigamos haciendo eco, porque para nosotros los patrimonios tienen voces y los patrimonios son plurales. Entonces sí, tenemos que resonar. Y todas las voces son válidas, todas hay que escucharlas. Tal vez no todas estamos de acuerdo, pero es la diversidad lo que nos nutre y nos enriquece. Entonces, desde mi punto de vista, este podcast, tanto Libreta Negra como Ecos Patrimoniales, son oportunidades de oro. O sea, son patrimonio per se. Y siento que como tal tienen que ser conservadas y preservadas hacia el futuro. Ay, sí, no, y, o sea, bueno, Mitzi tiene un poder con las palabras, que ya todo lo dice como que, wow, súper elocuente, súper hermosa, y ahora vengo yo a hablar súper no es cierto, tú eres genial. Pero, no, si algo positivo ha salido de la pandemia, algo que siempre digo, fue esta realización de que a través de la internet, como que podemos hacer mucho más de lo que pensábamos que era posible. Como que lo sabíamos, pero no lo habíamos puesto en práctica, no cogíamos ese impulso para intentarlo. Y, como digo, o sea, definitivamente la persona que yo sabía que yo tenía que invitar a hacer un podcast y que yo sabía que la idea se iba a dar, que yo sabía que iba a ser súper brutal trabajar, era con Mitzi. Así que, o sea, ella era la única mujer que yo conocía que estaba haciendo reducción de riesgo de desastre. O sea, es como que nosotras tenemos que hacer algo. Y especialmente yo me di cuenta que terminé de hacer mi maestría en Inglaterra también y me di cuenta que tal vez desde la academia no era donde más feliz o mejor me desenvolvía. Como que soy un poco más eléctrica en el sentido de que me gusta estar ahí, hablar con la gente. O sea, estudiar arqueología pública, lo que hice más de arqueología fueron etnografía. O sea, entonces, dándome cuenta de que me quería coger un break de los libros y de estar leyendo 24/7, como quien dice, pensé, un podcast puede ser la oportunidad perfecta para no tan solo seguir aprendiendo, estudiando, conociendo gente, manteniéndome activa en la rama y el campo que me apasiona. Definitivamente ahora es el momento de hacerlo. Y la verdad es que jamás me cruzó por la mente que íbamos a poder conocer a tanta gente con unas historias espectaculares. O sea, hemos aprendido muchísimo desde cómo editar, cómo bregar con las redes sociales, hacer publicaciones, o sea, tipo empresaria incluso. Eso ha sido todo un camino que, como ustedes bien dijeron, consume tiempo. O sea, te tiene que gustar porque consume mucho tiempo y te tiene que apasionar. Pero de verdad que ha estado de show, ha estado súper cabrón. Sorry, voy a decir la palabra bien boricua, ha estado bien cabrón. Y todavía viene mucho por ahí. Estamos ahí dándole duro. Nosotras ya mismo nos vamos de vacaciones porque, pues, tú sabes, la vida. Pero estamos cocinando muchas cosas, cosas bien interesantes y cosas bien chéveres. Todavía no cumplimos el año, pero pronto cumplimos un añito, así que eso también lo vamos a celebrar en grande.
Así que ya sabrán y esperamos, ¿verdad?, seguir colaborando también con Libreta Negra, porque ustedes son el otro podcast que dijimos como que a rayo, esta gente está bien cabrona también y lo que hacen está de show. Así que nos gusta mucho su trabajo, nos inspiran nosotras también con nuestras redes también y cómo exponemos y cómo publicamos y cómo nos damos a conocer. ¿Y qué más? ¿Qué puedo decir? Que estamos en muchas redes, que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, y que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Y nada, que estamos a la orden siempre. Si nos quieren escribir, también tenemos email, que es ecospatrimoniales@gmail.com. Así que si tienes dudas, preguntas, sea de patrimonio, riesgo, en contexto latinoamericano, caribeño, quieres estudiar algo y nosotras te podemos ayudar, bienvenida sea. Excelente, pues ya dijeron todo y pues ahí está la información también de sus redes como Ecos Patrimoniales en Facebook, también están en Twitter, por supuesto el podcast, pues también muy agradecidos y por supuesto va a haber más colaboraciones porque se quedaron muchas cosas en el tintero. Esta plática fue muy amena, muy agradable y por supuesto, claro, y entonces pues si quieren enterarse y seguir todos los proyectos que vamos a ir generando con Ecos Patrimoniales también, pues síganos en nuestras redes, estamos en Twitter, en Facebook, nuestro canal de YouTube como Libreta Negra MX, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los estrenos, como de este podcast que pronto, bueno, ya va a salir, y pues también en nuestros podcast que estamos principalmente en Spotify, en iBooks y en Himalaya. Pues nada, este programa se ha acabado y recuerden, consuman podcasts y proyectos libres de leviatanes y nos escuchamos en la siguiente entrega hablando de El Libro Vaquero y telenovelas de patrimonio. Muchísimas gracias, Ecos Patrimoniales, Natalie, Mitzi, muchísimas gracias. Sí. Ay, a gracias ustedes. Wendy, gracias Omar. Un placer. Y hasta la próxima. Un gustazo. Y de verdad que Ecos Patrimoniales se siente muy feliz también de recibirlos a ustedes. O sea, Ecos Patrimoniales es una comunidad y es una familia y ustedes son parte de esa familia. Entonces, muchas gracias también. Seguimos haciendo comunidad. Bye. Chao. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.